Hola Clau, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, 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 bien. ¿Me escuchas bien, cierto? ¿Todo bien? Qué bueno. Sí, te escucho bien. Ah, ya, buenísimo. Bueno, Clau, estamos llegando al final de este primer proceso, de este primer curso que tomaste de desarrollo de guión cinematográfico. Llevamos un buen tiempo ya en esto, han pasado algunas cosas entre medio, pero creo que todo eso no ha sido impedimento para que, al parecer, sea una experiencia importante o haya sido una experiencia importante para ti. Pero bueno, por favor, coméntame, expláyate tú, ¿qué te pareció esta experiencia? Ya, bueno, la experiencia me pareció en una sola palabra genial. La encontré, es algo, a ver, desde la perspectiva de una persona que es fanática del cine nomás, nada más Mm, que eso, que le gusta el cine, que le gusta ver películas, ¿cachai? mm, Eh, pero desde ese punto de vista, como espectadora de cine, de ir al cine, la verdad es que nunca pensé que iba a tener oportunidad de ver como más de adentro cómo se hacen ciertas cosas en el cine, mm, ¿ya? Ahora, obviamente, cuando llegué a esta página, que siempre había estado como la fantasía mía, así como de ir buscando, claro. en serio, era así como un sueño irreal para mí, como decía, ya, cómo soñaba o pensaba en cómo me gustaría hacer cosas en Mm, relación al cine, o qué es lo que me gustaría hacer a mí. Y siempre fue el hecho como de escribir, y escribir historias, mm, ¿cachai? Y una de las cosas que igual la voy a comentar, que es algo mío, algo de mi vida, que cuando yo era niña, uno de los juegos que yo tenía con una amiga, mm, era amiga de infancia, ¿ya? Siempre cuando, bueno, uno de los tantos juegos que hacíamos, digamos, que aparte de jugar al doctor, a la doctora, todas esas cosas, jugábamos también a crear historias. ajá, Entonces inventábamos historias y actuábamos esas historias, ¿ya? perfecto. Siendo niña, tenía yo 5 o 6 años, Mm, y siempre hacíamos eso, siempre era como un juego que nos encantaba a ambas y lo mm, vivíamos haciendo. mm. Incluso incluíamos a otras personas, a otras niñitas del barrio que eran más chicas, y ahí como que la tomábamos así como extras, una cosa así, ¿cachai? Entonces después con el tiempo, bueno, uno crece, ¿cierto? Después ya empieza a estudiar, en fin, todo el cuento, y siempre estaba eso, dando vueltas, siempre estuvo dando vueltas en realidad, Mm. pero siempre yo lo vi como algo que no estaba a mi alcance para nada. O Muy sea, lejano, porque muy sabía que lejano. era Mm, muy caro, era algo súper como para cierto grupo aquí en Chile, entonces yo no tenía la posibilidad de llegar a eso, ¿cachai? claro. Pero con el tiempo después, claro, después vino esto de las redes sociales y de repente yo buscando, porque en el último periodo, en estos últimos 2 años, 3 años y con la pandemia igual vi muchas Mm. películas de cinearte y todo eso. Entonces, ahí como que me empezó a otra vez como a Va a eso, ¿cachai? aparecer Como eso. aparecer, justamente, aparecer Mm, esa ilusión, esa fantasía, mm, como de querer escribir historias, pero claro. yo dije así como para escribir nada más. Y entre tanto Instagram, entre tanta cosa, al final encontré tu página Mm, y algo me dio así, me dice, ya voy a ver qué onda, porque igual había visto otras páginas y no me mm, tincaron, ¿cachai? Y llegué a tu página y dije, ya aquí, ¿qué onda? Si voy, voy a preguntar a ver qué es lo que pasa aquí. claro. Bueno, y cuando tú me contestaste inmediatamente, entonces dije, ya, igual lo voy a tomar porque quiero saber de esto. Y era algo que estaba a mi alcance y por lo tanto dije, ya me voy a aventurar en esto porque es algo que yo siempre quise hacer y si tengo esta oportunidad, lo hago. Y Fue la como, verdad es que ha sido una excelente experiencia. Eh, Tú eres un excelente profesor, excelente, muy, gracias. muy del detalle, muy de guiar, Mm, saber guiar, porque obvio, una cosa es guiar y otra cosa es saber hacerlo, claro. Sí. ¿ya? Y yo que no sé nada, era solamente las ganas, nada más que eso, las ganas, el deseo, la fantasía de hacer cosas Mm, en relación al cine. ujú.
Entonces, como que me sentí apoyada desde el primer momento. O sea, sentí que a pesar de que no tengo base académica sobre estos temas, pero sentí que sí, uno puede hacer cosas y puede ir más allá. Mm, mm. Y por eso en este periodo de tiempo he aprendido muchas cosas, sé que me queda por aprender mucho más y es algo en lo que quiero seguir indagando, aprendiendo, ¿me entiendes? Claro. Es un área que me encanta. O sea, el cine creo yo que lejos es como mi pasión escondida, no sé cómo llamarlo, pero es algo que me gusta mucho. Y por Buenísimo. eso encuentro que tus clases han sido fantásticas, me han gustado mucho, eres un buen profesor y sabes cómo eh, guiar, ayudar, el corregir. Entonces, súper. Bueno, yo creo que, bueno, primero que todo, muchas gracias por esas palabras y por todo esto que yo tengo que decir también, que siempre me los ha hecho saber, no es como la primera vez que me lo dices, sino que me lo has dicho en otros momentos, que yo también he sentido que para ti esos momentos también han sido cruciales. Como que al principio me acuerdo que entraste muy temerosa de qué podía pasar acá, de que no tenías base, de que no sabías tantas cosas, pero yo te decía, pero bueno, si estamos aquí por algo, la verdad, démosle, o sea, no tengamos miedo a enfrentar este tipo de situaciones, al contrario, porque estamos haciendo algo desde algo que nos gusta mucho, que nos apasiona, que nos mueve, que tiene que ver con el cine. Y también por ahí, sin mayor pretensión, más que aprender, pasarlo bien, sentir que estamos cerca de algo que es increíble, o sea, es algo maravilloso el cine en particular. No Sí, necesariamente estar filmando una película o estar en Hollywood o lo que fuera, ¿no? Sino que simplemente ser parte de esta corriente sanguínea que tiene que ver con el cine. Es sí, muy bonito ser parte de ese eso. organismo. Entonces yo te sentí también muy comprometida desde el principio. Yo siempre lo digo y es importante esto porque siempre les digo a todos mis alumnos, em, y bueno, todos mis exalumnos, exalumnas saben esto, que en definitiva el 100% del éxito del curso tiene que ver y pasa principalmente por la motivación que el alumno, alumna tenga respecto a lo que se le está presentando, a lo que se le está mostrando aquí en la mesa, ¿no? Tenemos estos materiales, bueno, avancemos, ¿no? Trabajemos en esto, en este proyecto. Entonces, esa motivación también es un alimento para uno como docente también, ir empujando un poquito este buque que parte justamente desde cero. Ahora, desde esa mirada que partimos desde cero hasta hoy, eh, ¿cuál es tu lectura frente a eso? Porque finalmente empezamos justamente desde cero, a través de una serie de ejercicios buscaste y encontraste algo que te motivó a finalmente hacer una historia y hoy en día corrigiendo un guión. ¿Qué te pareció o qué te parece ese viaje? La verdad es que no me creo mucho el cuento todavía, como que me cuesta creer que haya llegado a ese punto, que haya logrado por fin ver, porque yo solamente había visto, porque como siempre anduve buscando cosas, Mm, entonces había visto como el guión escrito de algunas películas, así que estaba escrito, entonces, y yo siempre me preguntaba, ¿y cómo se hará eso? Y después verme que yo lo hice. Obviamente de una manera más básica, quizás porque no es algo nuevo para mí, ujú. pero ver lo que yo pude hacerlo, entonces igual me siento como bien, Mm. bien No, Claudia. genial, genial. Sí, eso es fundamental porque finalmente, hay personas que llegan a mí y que tienen experiencia audiovisual y por ahí han visto y tienen un poquito de experiencia escribiendo o qué sé yo, desarrollando algunas otras cosas y necesitan esta instancia para ir puliendo. Pero hay algunas personas como tú que parten desde cero con el sueño, digamos, de ser parte de este organismo que decíamos. Y de pronto en ese viaje descubren que han sido capaces de crear desde cero prácticamente una historia base, y empezar a evolucionarla hasta convertirla en una sinopsis argumental, en una escaleta y Un luego guión. en un guión, ¿no? En una primera versión que por ahí, también es responsabilidad tuya, en este caso de la alumna o de alumno, eh, empujar este proyecto, ¿no? Ahora,
¿Es un proyecto filmable, realizable? Desde mi mirada sí lo es, y te lo he dicho varias veces que es una historia muy Mm, interesante la que tú fuiste construyendo, que se llama La Séptima Puerta, a todo esto, que es un cortometraje que lo definíamos ahora hace poquito realmente en la conversación, que tenía que ver con drama, con suspenso, con un poquito de terror psicológico, pero un poquito más drama suspenso. Em, Técnicamente, por ejemplo, ¿qué sentiste o si es que lograste sentir la historia en ti? Es decir, ¿te acuerdas que hablábamos de las descripciones y de que, ojo mm. con las capas narrativas y todo este tema, ¿no? Sí, sí, ¿Tú lograste de alguna forma compenetrarte con la historia y sentirte adentro de ese hotel que es donde pasa totalmente, la historia? totalmente, totalmente. O sea, toda la historia que hice, todo el guión que hice al final, como que siento que lo tengo todo aquí, todas las Mm, escenas las tengo acá en mi mente, sé cómo son, o sea, cómo es el hotel, la habitación, el pasillo, el mm, espejo, en fin, mm. que no voy a contar más, para que no se sepa. Spoilers. Sí, pero sí, obviamente que sí. Súper. Cuando empecé con la primera parte, eh, obviamente sí me iba imaginando todo lo que iba escribiendo, Ujú, todo, todo, mm, todo, todo. Hasta el día de hoy siento mm, que lo tengo todo acá, mm. en mi mente. Eso pasa mucho con el guión, básicamente, cuando uno se mete de lleno en eso. Hemos tenido infinidad de conversaciones respecto a justamente cómo un guionista va evolucionando en el tiempo. Hoy en día, con mi experiencia, bueno, no. Humildemente, sencillamente, intento traerla también para compartirla, básicamente. Hoy en día, para mí, la estrategia o la técnica me lleva a nuevos caminos también. O sea, como que me lleva a sentir distinto, a pensar distinto, a compenetrarme con las ideas distintos. Y es brutal, porque claro, cuando uno empieza también a tener más capacidad, o sea, más experiencia, tiene más capacidad, al final estás trabajando en varias historias paralelas y son como discos duros que se te ponen ahí en la partición cerebral Mm, y sí, eres capaz finalmente de ir a esa historia, de ir a esa otra historia o de ir a esa otra historia y tienes toda la historia pasando ahí, ¿no? Como, justamente como un organismo vivo. Creo que eso es súper interesante, es parte de este proceso. Tú no estás en Santiago, estás en otro lugar. ¿Dónde estás? ¿En qué parte? yo estoy en San Pedro de la Paz, región del Biobío, Ya, eso, Chile. claro, eso te iba a preguntar. ¿Ha sido un impedimento o, o todo lo contrario, el estar online para allá, o sea, Para nada, desde allá hasta acá? no para nada. Incluso siento que eh, me sirvió bastante, porque por los tiempos que yo tengo, por mi trabajo, porque igual hago otras cosas, entonces me sirvió bastante el, el formato, digamos. Claro. Me sirvió el formato porque, como te decía, por el trabajo, a veces uno tiene que hacer otras cosas, tiene que cumplir en otras cosas. Entonces, creo que a mí al menos me ayudó muchísimo, me gustó, creo que está bien para mí, es cómodo, totalmente cómodo. Y siento que puede ser cómodo para cualquier otra persona que quiera a lo mejor tomar una clase, Ujú, porque ahí, y lo otro importante, ujú, es que igual desde tu parte siempre estuvo la comprensión de que si no podía por mis otras cosas que yo hago, siempre podíamos hacer en la clase otro día. reagendarla. Claro, exactamente, eso. Mm, Y no había ningún problema, no es que yo me perdiera esa clase, sino que la hacíamos otro día y bien. mm, mm. Entonces eso igual me pareció eh, bueno. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, y ya de aquí para adelante, qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría continuar con esto? ¿Te gustaría, por ejemplo, explorar otros mundos dentro del cine? ¿O te gustaría pulir mucho más el mundo del guión, por ejemplo, cinematográfico? A mí me gustaría pulir mucho más el tema del guión.
¿ya? Siento que me gusta mucho el tema de escribir historias. De hecho, yo por mi trabajo escucho muchas historias. Mm. Entonces, hay una conexión ahí con eso, ¿Tú ¿ya? eres psicóloga? Eh, sí, psicóloga. Perfecto. Entonces, obviamente, escucho todos los días muchas historias Mm. y hay una conexión, hay algo ahí que me conecta también con eso, con el hecho de escribir. Mm. Estoy todo el día escribiendo y por lo mismo que me gusta tanto escribir, y más aún el contar historias, pero mis propias historias, Claro. Mm. crear como mis propias ideas sobre alguna historia, sobre un personaje o sobre los personajes o sobre un lugar, ¿me entiendes? Mm. Pero es algo que me gusta y lo otro que me gusta también mucho es la fotografía. Sí. Sin ser, digamos, obviamente sin tener base ni conocimiento de nada, pero siempre como que me fijo en eso. Mm. He ido así estudiando, leyendo cosas de qué lo que es, así, pero a grandes rasgos nomás, porque yo no sé nada de eso tampoco. Pero sí, sí me fijo en eso como en las escenas, en las imágenes, en Mm. algunas películas que he visto, como que me fijo mucho en eso. Claro. Y siento que es una parte importante de una película, de un cortometraje. Sí, por supuesto. Entonces, es un área que sí me gustaría como explorar. Sin duda, y es muy Guión, profunda además. Mm. guión y fotografía. Y la Buenísimo. dirección, no sé, quizás me da un poquito sustito, eso me da un poco de susto, porque pienso que no sé, es como, así como enfrentarme a algo que me da miedo en realidad. Bueno, pero para eso estamos en la Tierra, dicen por ahí algunos, para enfrentarnos ahí Sí, al pues, miedo y no, sí, sobrellevarlo. Bueno, sí, sí, el sí, mundo de la dirección también es compleja, por supuesto, ser un director o claro, directora de cine requiere obviamente mucho entrenamiento, mucha experiencia, ojalá pasar por todas las áreas posibles y tener justamente esos lenguajes adquiridos de fotografía, de arte, de sonido, de producción, de tanto más. Pero bueno, por algo se empieza, por algo se empieza. Y yo creo que exactamente. empezaste muy bien. Yo recuerdo esa vez que hablamos por primera vez y tú me expresaste la pasión que te provocaba ver películas y desde chica y todo esto. Sí, Y es cierto. yo te prometí ciertas cosas que dirás tú, pero creo que se han ido cumpliendo, por lo menos desde el punto de Sí, vista de conocer el cine desde esta otra mirada, ¿no? mm, desde lo interno, Sí, sí, sí. de cómo se fabrica, digamos, un guión, una, una historia, un personaje. Mm. No, Sí, buenísimo. Bueno, querida, muchas gracias por todo. Nosotros seguimos hablando porque hay que seguir puliendo esa sí, historia. Tiene harto potencial, gracias. incluso como para poder presentarlo en algún fondo u otra forma de financiamiento Es que esa es la idea, para esa es la producirlo. idea, Sí, claro, esa es la idea, o sea, esa es como mi meta final, mi meta claro, algún día, pero muy interesante algún día, porque al principio la meta era básicamente entrar en este mundo y conociendo paso a paso, claro. pero con el tiempo te empezaste a motivar mucho, mucho más y hoy en día tienes esta gran meta, por ejemplo, que me estás contando Sí, ahora. pues esa es una gran meta, y con premio y todo. Con premio y todo, por supuesto que sí. Claro, obvio, si no, nada. Ya, pues, Clau, oye, muchas gracias por todo, de verdad te agradezco, de verdad por Muchas el gracias a ti, empuje, por Leo, por la todo. paciencia. Muchas gracias, Leo, por la paciencia, porque obviamente no es fácil trabajar Mm. con alguien que ya tiene una base que con alguien que no sabe nada. Más que dice, ay, que me gusta el cine. ¿Me Claro, entiendes? Entonces, eso, ahí hay un plus. no, Así pero que feliz. gracias a ti por la paciencia, por tus conocimientos, por la forma en que entregaste esos conocimientos y que yo los pude aprender. Agradezco un montón porque fue una excelente experiencia, una gran experiencia. No, muchas gracias a ti. Y se Para la mí también. recomiendo a cualquier persona, se la recomiendo incluso a un cinéfilo que le guste tanto el cine igual que yo y que quizás no tiene ninguna base académica sobre el tema, pero se lo recomiendo porque siento que es algo que le va a encantar, Mm, mm, como buen ok, fanático. ok, muy bien, muy bien. Bueno, yo también se los recomiendo Sí, ahí a los que están no, además, viendo, pues, a los que están viendo sí, ahí el video, este video, seguramente hay algún interesado en sumarse ahí a las filas
de la escuela también Súmense, súmense, súmense. los invitamos, obviamente, los y las invitamos a Sí, que se sumen. Gracias, Clau. Nos claro. vemos pronto. Seguimos ahí avanzando Ya, en tu historia. Cuídate. ya vale, gracias, que estés bien, chao.